El Colegio de Contadores Públicos del Estado Carabobo continúa apoyando el plan de divulgación de normas internacionales de auditoría, revisión, atestiguamiento y servicios relacionados, llevado a cabo por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. En esta oportunidad te traemos el segundo video informativo que lleva por título Trabajos del contador para la tramitación de actos o negocios jurídicos ante los registros mercantiles. Para este video nuevamente contamos con la presencia del licenciado Reni Espinosa, quien es director general del Instituto de Altos Estudios de Información Financiera y líder coordinador del Programa Nacional de Divulgación de Normas de Auditoría. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los trabajos del auditor independiente para la tramitación de actos o negocios jurídicos ante los registros mercantiles. Particularmente vamos a estar conversando sobre el trabajo que se hace en la constitución de sociedades mercantiles, el trabajo que se debe realizar para la aprobación o modificación de estados financieros y el trabajo que se debe hacer para los aumentos de capital. Iniciaremos con constitución de sociedades mercantiles. En la constitución de sociedades mercantiles, el trabajo del auditor consiste en el atestiguamiento sobre la propiedad y existencia de los bienes muebles e inmuebles aportados por los accionistas. Esto es producto de la revisión que hace del inventario de bienes muebles e inmuebles que ha sido preparado por el contador de la empresa o un contador externo y que a su vez le ha entregado al administrador de la empresa, que es quien requiere del auditor el trabajo de auditoría correspondiente. En un trabajo de atestiguamiento realizado sobre el inventario de bienes muebles e inmuebles aportados por los accionistas en la constitución de las sociedades mercantiles, el auditor independiente debe llegar a una conclusión sobre la existencia y la propiedad de los bienes descritos en el inventario preparado por el contador. La conclusión sobre la propiedad y existencia de los bienes descritos en el inventario se basa en la evidencia que se haya recabado por la aplicación de pruebas de auditoría que deben incluir procedimientos de inspección física y procedimientos de revisión documental. Al finalizar el trabajo de atestiguamiento, el auditor debe preparar un informe donde llegue a esas conclusiones. Este informe tiene los siguientes elementos. El primer elemento es el título Informe del Auditor Independiente. Como segundo elemento debe estar el destinatario apropiado, normalmente la junta directiva o la asamblea de accionistas, es decir, el ente dentro de la empresa que ha requerido los servicios del auditor. El primer párrafo es el párrafo del alcance, donde se indica cuál es la información financiera que se va a revisar y se identifica la empresa en formación. Como segundo párrafo se incluye la responsabilidad de los administradores de la empresa en la preparación de ese inventario de bienes muebles e inmuebles. El tercer párrafo se indica la responsabilidad del auditor, donde se debe dejar claro que lo que se va a expresar es una opinión sobre los criterios de propiedad y existencia de los bienes muebles e inmuebles que han sido aportados por los accionistas de la empresa en formación. Dentro del párrafo de la responsabilidad del auditor independiente, también se debe indicar la norma que ha sido aplicada, que en este caso sería la norma internacional para trabajos de atestiguamiento distintos de auditorías y revisión de estados financieros, número 3000, es decir, NI-TA 3000. También se incluye en el párrafo de responsabilidad del auditor independiente la definición del trabajo de atestiguamiento. Recordemos que un trabajo de atestiguamiento es aquel donde el auditor independiente llega a la conclusión de un asunto por la revisión del cumplimiento de unos criterios. En este caso, el asunto sería el inventario de bienes muebles e inmuebles y los criterios que se van a revisar son los de propiedad y existencia. Mostraremos también dentro de este párrafo de alcance del auditor independiente los requerimientos éticos y de planificación que se establecen para el trabajo de atestiguamiento. Como parte final del párrafo de la responsabilidad del auditor independiente, se incluyen los procedimientos de auditoría que se hayan aplicado.
entre los cuales están la inspección física para determinar la existencia y la revisión de los documentos de propiedad para, por supuesto, confirmar la propiedad de los bienes. De manera inmediata se incluye la conclusión de que los bienes muebles e inmuebles que se presentan en el inventario existen y además que son propiedad de los accionistas de la empresa en formación, aprobados por ellos con el fin de conformar el aporte en el capital social de la empresa. El último párrafo que se incluye es el de usuarios previstos y usos específicos, donde se expresa que el informe del auditor independiente se utilizará para tramitar ante el registro mercantil la constitución de la sociedad. Nos corresponde ahora conversar sobre la aprobación o modificación de los estados financieros anuales. En el artículo 13 de la resolución 019 no se requiere trabajo del auditor para este caso, solamente trabajos del contador de la empresa. Sin embargo, nosotros recomendamos ampliamente que los estados financieros anuales sean auditados por un auditor independiente. Nos toca ahora conversar sobre los trabajos del auditor independiente cuando se tramitan actas para aumentos de capital social. En los aumentos de capital social, el trabajo del auditor se requiere específicamente en dos situaciones: cuando el aumento del capital social es por corrección monetaria por efectos de la inflación o cuando el aumento de capital social es por capitalización de acreencias de accionistas. Cuando el aumento del capital social se realiza por corrección monetaria, se requiere que el auditor independiente prepare un informe de auditoría de los estados financieros del ejercicio anterior, donde se haya determinado la actualización del capital social, que será el ajuste por corrección monetaria. Si el aumento del capital social se realiza por capitalización de acreencias de accionistas, se requiere del auditor independiente que certifique las cuentas por pagar a accionistas que van a convertirse en capital social. Este trabajo se realiza mediante un atestiguamiento sobre esas cuentas. En nombre del Colegio de Contadores Públicos del Estado Carabobo, te invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales. Y a nombre del IESIC te damos las gracias por preferirnos como tu alternativa de capacitación.